Listo. Bueno, Juan capítulo 2. Vamos a leer del verso 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre, gracias por esta mañana, por el privilegio de poder estudiar tu palabra, y queremos pedirte, Señor, que nos hables a cada uno de manera particular. Sacúdenos, Señor. Rogamos que podamos ver aquello que no hemos visto y también podamos aplicar aquello que no estamos aplicando, Señor. Gracias por tu amor, tu compasión, tu fidelidad y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y que nos permite, Señor, ir a la verdad. Amén y amén. El Señor Jesús, en el capítulo 1, unos versículos antes, había sido invitado a una boda. Y dice la palabra de Dios que allí estuvo, hizo su primera manifestación de deidad y convirtió el agua en vino, ¿no? Entonces, ¡wow! Espectacular lo que ocurrió allí. Y nos dice la palabra de Dios que él luego subió hacia Jerusalén, porque en Jerusalén se iba a celebrar la Pascua. Y cada año la Pascua era celebrada por los judíos y es celebrada por los judíos. Y vamos a ver que en esta celebración en particular ocurre algo que va a transformar la manera de los discípulos y aquellos que estaban allí de ver quién era el Señor Jesucristo y nuevamente confirmar que era el Dios del universo hecho carne. Y les quisiera invitar a que miremos estos versículos con 2 capítulos. Uno es cómo Dios obra en medio de esta situación y el hombre cómo reacciona frente a esa situación. Vamos en el primer capítulo y vamos a ver cómo Dios obra en medio de esta situación. Este es el mapa de Palestina, de Jerusalén, y en la parte de arriba estaba el Señor Jesús, allá en Capernaum. Y dice la palabra de Dios que él caminó y llegó a Jerusalén. Ese trayecto tomaba varios días y movilizarse de un lado a otro en ese entonces, pues no era como hoy en día. Salga al aeropuerto, coja un avión o súbase a la flota o sale uno y si tiene carrito pues se va en el carro. Normalmente caminaban, utilizaban algunos animales y en este caso en particular ellos iban a Jerusalén, que era la capital y el centro religioso de todo ese momento de la historia de la humanidad y en particular de los judíos. Y familias, escuchen, familias enteras salían caminando, algunos con animales, para ir y ofrendar por sus pecados al templo en Jerusalén, porque era el único sitio donde se podía hacer esa actividad, porque allí estaban los sacerdotes. Y en ese caminar, el Señor Jesús dice que caminó con sus discípulos hasta allí. Probablemente el Señor Jesús vio muchas familias y ver cómo los animalitos en el camino se iban golpeando. Algunos morían. Las temperaturas en esa área, y aún hoy en día, son muy altas, con necesidad de tomar algo, con hambre y una serie de condiciones muy complejas. Y en Jerusalén entendían eso.
Llegados a Jerusalén, este es el templo de Jerusalén, una foto un poco antigua y demás, pero quiero que llamar atención en la parte superior izquierda, y había un fuerte militar romano, eso es el fuerte militar de Antonia. Aquí de pronto creo que se ve un poco mejor una foto de hoy en día, no sé si notan. Este fuerte, lástima que modo el computador no se ve, pero los voy a leer. Este fuerte es una guarnición militar, era una guarnición militar romana. Aproximadamente en ese sitio permanecían alrededor de 100 a 80 soldados romanos. ¿Por qué? Porque era el sitio, como les dije, la capital, y era el sitio económico y religioso de todo ese contexto, de toda esa región. Entonces los romanos, como eran los que estaban en el poder en ese momento, tenían que tener el control de las cosas. Y cada vez que ocurría algo, o algún desorden, o algo se salía de las manos, los romanos entraban y paraban y controlaban todo esto que estaba ocurriendo. ¿Y qué tiene que ver con todo esto lo que les estoy diciendo o lo que les estoy explicando? Volvamos y miremos el versículo 15 del capítulo 2. Dice la palabra de Dios que, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, ¿a quiénes? A todos. Yo quiero invitarles a hacer el siguiente ejercicio, para entender un poco qué es lo que hay de aquí detrás de esto. ¿Están dispuestos a hacer el ejercicio? ¿Sí? Bien, bueno. Y van a obedecer lo que yo diga. ¿Se puede poner en pie, por favor? ¿Y se salen del salón? ¿Qué? Perdón, ahí está. Siéntese, por favor, siéntese en atrás. Siéntese. Gracias. A veces uno lee la palabra de Dios y hay detalles que se pasan. Y piensen en lo siguiente, algunos historiadores dicen que en el templo en ese momento podían haber alrededor de 10.000 a 7.000 personas, más animales. Y entra el Señor Jesús y en medio de la situación que se está viviendo, y ahorita vamos a entrar a la situación, dice, se sale. Y no hay evidencia en los versículos que acabamos de leer, ni en los otros evangelios, que alguien haya presentado resistencia a la orden del Señor Jesús. Cuando ustedes se pararon, algunos se quitaron los lentes y como que, algunos se rieron, internamente como que esto sí es o no es. Pero frente a esa situación, nadie colocó resistencia. ¿Dónde estaban los soldados romanos? Si vamos al versículo, ¿quiénes se salieron? Leamos otra vez. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿se echó fuera qué? A todos. 2 o 3 romanos, soldados, hubieran podido coger al Señor Jesucristo, o a cualquiera de nosotros si hubiéramos dado esa orden, a mí me hubieran cascado, ¿sí? Y los hubieran sometido. Pero eso nos recuerda algo de a usted y a mí, y es que nadie se puede resistir a la voluntad presente y eterna de Dios. ¿Cómo así? Vamos a aterrizar un poquito más el concepto. Y es que usted y yo tenemos que entender y reconocer que cada vez nos alejamos más del día de nuestro nacimiento y nos acercamos más al día de nuestra muerte. Y así usted y yo queramos decir, hoy estoy me desconecto, hoy yo no me voy a levantar y me voy a ahorrar unas horas. Nadie puede hacer eso. Y el sistema en que Dios creó nuestra vida, cada día está corriendo lo que nosotros entendemos por tiempo. Y se está haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, así usted quiera aceptarlo o no. Y esa es la voluntad presente que está ocurriendo en nuestras vidas. Pero también nos recuerda que vamos hacia una eternidad. Miren este versículo, Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Cierto? A todo lo que él quiere, ¿qué? Lo inclina. Y Dios tiene el control, y hoy yo particularmente enseñé sobre esto y venía meditando, y es, hoy Dios tiene el control de inclinar nuestros corazones de una manera que usted ni yo no la entendemos, para colocar a alguien en el gobierno de este país. Y a mí esto me hizo reflexionar en lo siguiente, y es, yo no tengo que votar por el que yo quiero,
sino que yo tengo que votar por el que Dios quiera que esté ahí, porque Dios es soberano. Y eso cambia la cosmovisión de las cosas. Señor, permite que mi corazón se alinee con tu voluntad para esta nación. Y muéstrame por quién debo votar. Y dame la oportunidad y con responsabilidad hacer el ejercicio de escuchar y leer a cada uno de ellos. Y con tu sabiduría y tu dirección, tomar la decisión correcta. Y qué rico sería decir, Señor, voté por este y sí, me alineé contigo. Ese fue el que tú quisiste que se colocara ahí. Y dése cuenta que el proverbio habla de qué corazón. ¿De qué tipo de ser humano está hablando ahí? Del rey. Y si hay alguien terco, o fue terco, o son tercos, son aquellos que están en esas posiciones de poder. Y son los que a veces se creen que tienen siempre la razón. Y los que pueden decidir sobre nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos recuerda que lo inclina a Dios a lo que Él quiere. Y hay una cosa aquí, y es que es más importante lo que baja que lo que sube. ¿Qué quiere decir esto? Y es que, vuelvo a lo mismo, Señor, si yo entro delante de la presencia de Dios, debo estar atento a escuchar la voz de Dios. A veces entramos, y no está mal, con una lista de mercado. Perdón si soy un poco... Pero es como una lista de mercado. Yo quiero, me falta, yo quiero, me falta, yo quiero, me falta. Pero si vamos a las Escrituras, el ejemplo del Señor Jesucristo fue muy diferente. ¿Recuerdan cuando Él en ese momento crítico y crucial entró a la presencia del Padre en Getsemaní? Y es complejo entenderlo desde qué punto de vista. Entró la humanidad, pero entró la deidad. Y entró la humanidad haciendo una petición que probablemente usted y yo hubiéramos hecho o en este momento hiciéramos. Y el Señor, pasa de mí esta copa. Porque lo que Él sabía que se le iba a venir por su pecado y mi pecado es una cosa atroz, durísima. Y entró desde su humanidad pidiéndole y haciendo el siguiente ejercicio. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Dice, pedid, el Señor Jesús pidió, buscó, buscad y llamad y se os abrirá. Él entró a la presencia del Padre en esa condición buscando la voluntad de Dios, pidiendo que se haga su voluntad y llamando y queriendo tener una comunión con el Padre. Pero Él tomó una decisión, y es que cuando Él recibió la respuesta, ¿qué hizo? Obedeció. Y no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ahora, pensemos desde el punto de vista de la deidad, y es saber lo que Él iba a estar expuesto por su pecado y mi pecado en la cruz del Calvario, y todas las situaciones alrededor de esto era muy complejo. Y por eso la palabra de Dios nos recuerda que sobre su rostro cayeron ¿qué? Gotas de sangre. Pero eso le recuerda a usted y a mí, hermanos, que debemos tomarnos un poco de tiempo a veces para ser prontos para oír y para alinearnos con la voluntad de Dios. Porque a la luz de la idea que estamos construyendo, si Él tiene bajo control nuestro presente y nuestro futuro y la eternidad, ¿será que no podemos nosotros tomarnos delante de Dios el tiempo necesario para escuchar su voz y obedecer a lo que Él quiere para nuestras vidas? Y no sé tú cómo andas con esa tarea. ¿Qué tanto nos estamos tomando el tiempo para escuchar la voz de Dios? Y si algo es la voluntad de Dios, y si nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, nadie puede oponerse a los planes de Dios. Él abre puertas, caminos, donde usted y yo no nos los imaginamos, pero es así. Ahora, en medio de toda esta situación, ¿alguien le puso la mano al Señor Jesucristo encima? Nadie. Y eso nos recuerda una cosa. Nadie, estamos hablando de Dios, ¿se acuerdan que 2 capítulos, uno para Dios y otro para el hombre? Estamos en el capítulo de Dios. Nadie puede hacerle daño a Dios. Nadie puede hacerle daño a mi Dios. Y eso también cambia la manera de ver la vida. No sé si usted ha aceptado eso en su vida. Aquí no es que esté el bien y el mal luchando, y entonces a veces gana el mal, o a veces gana el bien. No, borre eso de su mente. Dios es soberano y Dios está por encima del bien y del mal. ¿Que cuesta entenderlo? Sí, pero eso no quiere decir que sea
una verdad que no sea una verdad en la palabra de Dios. Y Dios está por encima de esa situación. Tanto así que Él sacó a Satanás de su presencia. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Dios está sobre el bien y el mal. Pero es interesante que nuestro Dios, su Dios, mi Dios, al que nadie le puede hacer daño, hizo algo. Y fue que permitió que a una de sus manifestaciones, escuchen, a una de sus manifestaciones se le hiciera daño. ¿Cómo así? A la persona del Señor Jesucristo se le hizo daño, mucho daño, desde el punto de vista físico, de su alma, de su mente. Y tanto así que también desde lo que es Él, como Dios, al juicio de Dios venir sobre Él, el Padre. Este es algunas fotos que uno puede encontrar. Y así probablemente quedó. Pero les invito a que alguien me ayude con la lectura de Isaías 52:14, porque ahí se perdió un poquito el versículo. Bajar un poquito el tamaño, por favor. Ahí ya. Ah, mejor. Bueno. Dice ahí el versículo de 52:14, si ustedes lo quieren, lo pueden confirmar en sus Biblias. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. En otra versión, mire cómo dice: muchos se asombraron al verlo por tener la cara ¿qué? Desfigurada y su parecer y no ¿qué? Y no parecer un ser humano. Versículos atrás, más adelante, dice que al Señor Jesucristo lo molieron a golpes, por usted y por mí. Alguien podría pensar lo siguiente, y es: si alguien hubiera pasado esa tarde por la cruz del Calvario y se hubiera acercado y no supiera que estaban crucificando a Jesús de Nazaret, y hubiera pasado y hubiera mirado esa cruz, probablemente se hubiera quedado mirando y decir: ¿y ese quién era? Porque así lo dejaron. Y Él permitió eso por amor a usted y a mí, por guardar su vida y la mía para la eternidad. El Dios de lo imposible, el Dios que todo lo controla, el Dios que nadie le puede resistir, al Dios que nadie le puede hacer daño, estuvo dispuesto a permitir en la humanidad que se le hiciera daño, por amor a usted y a mí. Y yo no sé, mi hermano, cuál es la condición en esta mañana o amigo, pero ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nos encanta conocer, un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, de compasión. Y probablemente tú en esta mañana estés sentado aquí y no entiendas todo, pero una cosa debes tener clara, y es que la humanidad un día va a dar cuentas delante de Dios. Tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. Y la Biblia enseña que unos van para el cielo y otros para el infierno. ¿Y cuál es la diferencia? Apropiarnos de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y yo te pregunto a ti en esta mañana todavía, ¿dónde estás tú? Si hoy partiéramos para la presencia, o saliéramos, no partiéramos, saliéramos de este mundo, pasáramos por la puerta de la muerte, ¿para dónde vas? ¿Y por qué? Aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo podemos decir tranquilamente que Él es nuestro Salvador, porque entregamos nuestra vida a Él, porque por gracia somos salvos, que Él nos dio la fe necesaria para creerle, que no hay nada que usted y yo podamos hacer para agregarle a esa obra, y que el único camino para llegar al cielo es a través de la persona del Señor Jesús, el único camino. Y yo le animo delante del Señor en esta mañana a que lo piense y lo medite y tome una decisión por Cristo si no lo ha hecho. Juan 10, versículos del 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Estas son palabras del Señor Jesús, unas horas antes del sacrificio.
Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Leamos ahora Lucas, capítulo 23, versículos 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Y es interesante que el Señor Jesucristo entregó su vida. ¿Cómo así? Él decidió dejar de vivir, pero no de existir. ¿Cómo así? Él sale de este mundo y entra a las profundidades de la muerte. Y está durante 3 días en aquellas profundidades. Y nuevamente, como es Dios y no dejó de existir, vuelve en toda la vida y vuelve y resucita. Y eso es una verdad que transforma nuestra eternidad. Mire cómo está de claro en Efesios capítulo 4, versículos 9 al 10. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en la profundidad de la muerte es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso podemos decir que el Señor Jesucristo puede dar vida, porque Él en sí mismo puede hacerlo, dar y tomar vida. Y así nos lo enseña también Génesis. Dios sopló aliento de vida y desde ahí apareció lo que se entiende por la raza humana. O sea que usted y yo deberíamos estar mucho más agradecidos, porque Dios se complació en soplar para que usted y yo hoy en día estemos aquí. ¿Cómo vamos? ¿Tomamos un poquito de aire? Yo tomo un poquito de aire. Volvamos a Juan capítulo 2, por favor. Y leamos nuevamente para sacar otras ideas o principios en relación con Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que, ¿qué? Vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Recuerdan todo lo que les conté de la historia? De cómo llegaban y demás. Esto se volvió un tráfico de intereses. Entonces, lo que inicialmente empezó con una actividad lícita de evitar que las familias trajeran animales que llegaran en algunas condiciones que para los sacerdotes no eran aceptables y tampoco para Dios, porque podían llegar los animalitos con una patica quebrada o maltratados físicamente, entonces los tenían ahí y algunos llegaban y hacían cambios de la moneda de ese entonces y compraban los animales y eran ofrecidos. Sin embargo, algo que empezó como una actividad lícita y normal se corrompió. Escuchen eso, se corrompió. ¿Por qué? Porque así es el hombre. Y se volvió un desorden allí. Y el Señor Jesucristo, desde su niñez, si vamos a las Escrituras, la primera vez que él estuvo en el templo fue cuando, a los 40 días de su nacimiento. Después, cuando lo volvemos a ver, era cuando tenía, ¿cuántos? 12 años, ¿se acuerdan? Cuando se sentó allí y todos quedaron, todos los maestros de la ley. ¡Wow! Y en este momento de la historia que estamos analizando, tiene 33 años. Habían pasado 21 años. Y como era judío, año tras año, subía al templo. Y como cualquiera de nosotros, observaba y veía cómo el sistema se estaba corrompiendo. Pero él no se adelantó a su hora y esperó un momento particular. Y el Dios de este universo, encarnado en la persona del Señor Jesucristo, con todo el poder para hacer algo en esos momentos cuando estaban en el templo, esperó. Y mire cómo reacciona de interesante. Versículo 15. Y dice que, ¿y haciendo qué? Un azote de cuerdas, echó fuera del templo a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, ¿qué? Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mercado. Nuestro Dios es un Dios paciente, delicado y fiel. Paciente porque esperó, como les dije, el momento indicado para actuar en la situación allí en el templo. Y no entró aceleradamente. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Versículo 15. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Un qué? Un azote. Probablemente
en lo que encontré de la historia, probablemente estos eran los azotes de ese momento. Y dice la palabra de Dios que él en medio de toda esa circunstancia, en medio de alrededor 7,000 o 10,000 personas, en medio de todos estos animales, se tomó el tiempo para hacer un azote. Y eso nos recuerda a usted y a mí que a veces el Señor se toma el tiempo para hacer circunstancias en nuestra vida para que nosotros reaccionemos o caigamos en cuenta. Y a través de estas circunstancias nos disciplina o nos ajusta para que hagamos su voluntad. No hay evidencia en la Biblia que el Señor Jesucristo haya maltratado a alguien física o psicológicamente, aún en medio de esta situación. No le puso la mano a nadie encima, porque yo creo que le hubiera puesto la mano a alguien encima y lo hubiera destruido, porque es Dios. Se tomó la tarea de hacer un azote y sacar a todos, y eso nos recuerda a usted y a mí que no nos es lícito la violencia física con nadie, salvo cuando sea disciplina con nuestros hijos, con las razones y con el procedimiento indicado. Pero los hermanos, los cristianos, los que hemos conocido y reconocido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, no le tenemos permitido de maltratar a nadie físicamente, ni en el hogar, ni en el colegio, ni en ninguna situación. Si era cierto, y es cierto que el Señor Jesucristo cuando hablaba con alguien le hablaba con la verdad, y eso destempló a más de uno, y aún a nosotros, cuando nos habla en su palabra. Proverbios 11:12 nos dice: el que carece de entendimiento, necio, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Yo no recuerdo en la palabra de Dios, si ustedes me corrigen, que el Señor Jesús durante su ministerio haya estado murmurando o hablando a las espaldas de los fariseos o de los sacerdotes que servían en el templo, o aún de Juan y Pedro, porque la embarraban, así como nosotros. Pero nos enseña su ejemplo a ser prudentes y callar, porque a veces nuestras palabras pueden causar heridas en las vidas de otros que ni nos imaginamos, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando hay que hablar con la verdad, debemos hablar con la verdad, porque así enseña también la palabra de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero no nos es lícito, a la luz de la palabra de Dios, de estar murmurando y descalificando a los demás. Volvamos allí, por favor, a Juan. Una cosa interesante, en el versículo 16, yo no me imagino toda esa cantidad de gente saliendo, los animales y todo, y mire lo que hace el Señor Jesús. Versículo 16, se acercó y aquí estaban las jaulas, porque yo creo que en las jaulas tenían también a las palomas, ¿y qué dice? Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dios nos trata con amor, con tacto, con delicadeza. Y eso me hace reflexionar nosotros los varones cómo tratamos a nuestras esposas. ¿Qué tanto tacto tenemos con ellas? Y no que porque yo soy así, o porque soy volado, se me suelta la cadena y soy grosero o la maltrato física o emocional o psicológicamente. Y en medio de esta situación, mire lo que ocurre. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: ¿destruid qué? Este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú qué? ¿En 3 días qué? Lo levantarás. Y esto nos recuerda que Dios y sus palabras tienen propósitos eternos. Escuchen bien, Dios y sus palabras tienen propósitos eternos. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesucristo? Y es que yo estoy a punto de entregar mi vida por ustedes, y estoy pensando en lo eterno
y no en lo temporal. Y eso regularmente nos ocurre a usted y a mí. Pensamos más en lo temporal que en lo eterno. Y se nos olvida que las instrucciones que hay en este libro tienen un propósito para vivir una vida para la eternidad y el cielo. Ayer estamos reunidos en el grupo de varones y un hermano, hablábamos acerca de qué es el reino de los cielos, y un hermano hizo una reflexión interesante en el sentido y es, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, eso está claro, pero él nos hacía pensar en lo siguiente y es, ¿qué estoy preparando? ¿Cómo me estoy alistando para ese viaje que voy a tomar hacia la eternidad? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Es como cuando uno va a salir de viaje y nos vamos de paseo, nos vamos ¿para dónde nos vamos? ¿A Cartagena? ¿Hay de chéveres? Listo. Entonces, ¿uno qué hace? Uno alista el chingue, uno alista el bronceador, las gafas, todo eso. ¿Por qué qué? Porque sabe que el sitio para donde va se supone que es un sitio mejor, o un sitio de descanso, un sitio de entretenimiento, comunión de unos con otros. Y a nosotros nos falta, me hago un lado, a mí me falta pensar así, en relación con el reino de los cielos y la eternidad. Y Dios, el Señor Jesucristo, les está recordando a todos los que están ahí, miren, es que ustedes están como desenfocados. Mis palabras son palabras de vida eterna y con propósitos eternos. Claro, aplican para cosas temporales, pero lo que les estaba diciendo es, pongan la mirada en las cosas del cielo y no de la tierra. El creyente que le apunta a la eternidad recoge en la temporalidad. Otra vez. El creyente que le apunta a la eternidad recoge en la temporalidad. Si a usted y yo nos va bien, 85, 90, ¿alcanzamos a durar años en esta tierra? Probablemente. Pero esta afirmación, y ya vamos a ver en detalle de dónde sale, dice que el que tiene su mirada en la eternidad a la luz de las promesas y palabra de Dios va a recoger en esta vida. ¿Cómo así? Acá hay otra afirmación. El creyente que le apunta a la temporalidad, a esos 70, 80, 90 años, ¿qué pasa? Se enreda con lo terrenal. ¿Y de dónde sale esto? Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Dice así, no os afanéis, dice la palabra de Dios unos versículos antes, el afán por el cual están pasando estos hermanos es comida, bebida y vestido. Y un techito. Otra vez, un techito, comida y bebida. Nada más, ni carro, ni iPhone, ni Samsung, nada de eso, lo elemental. Y ellos están afanados por eso. Y en ese contexto de ese momento, de la historia que estábamos viendo, y esa área del mundo, cuando se le decía a alguien que no se afane por comer, era complejo. Porque si no salía a cultivar o a recoger agua, probablemente al otro día se moría y no tenía que comer porque no podía cultivar. Y los cambios de las estaciones, pues hacían que tenían que ser muy diligentes. Y sale un tal Jesús y dice, no os afanéis. ¿Cómo así? Pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, ya ahí le invito a usted a hacer la siguiente reflexión. ¿Usted dónde se para en estos versículos? Porque los gentiles buscan, y buscar es un verbo, tengo que ir y hacer, busco aquí, busco allí, hago por el otro lado, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, al Dios que adoramos, al Dios que usted y yo obedecemos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad, otra vez es un ejercicio de nuestra voluntad, como prioridad, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿o serán qué? ¿Usted cree eso? ¿Yo creo eso? Probablemente lo podamos creer, pero ¿qué tanto nos necesitamos? Y desde el punto de vista práctico, usted y yo como creyentes nos podemos enredar con las cosas temporales de este mundo. Y no está mal desear estudiar, no estoy diciendo eso. No está mal desear de pronto tener un carrito, una casita o un apartamento. No estoy mal, no está mal. Lo mal es estar teniendo eso como prioridad y nuestra voluntad, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras prioridades
estar enfocadas en eso. Que usted y yo sabemos no nos vamos a llevar para el otro lado, porque no nos lo podemos llevar. Pero a veces el Señor nos permite pasar por circunstancias en la vida donde nos toca soltar. Y decir, así como ustedes decían, yo también digo, sí, claro, yo le creo, claro, yo busco las cosas de Dios, y claro, como el Señor no va a ser fiel. Y a veces nos permite pasar por circunstancias que es como cuando una persona inválida tiene dos, ¿cómo se llama esto? Muletas, y entonces uno va por la vida y uno va convencido de que sí. Y llega Dios en algún momento de la vida y le quita a uno una muleta. Y le quita la otra. ¿En qué queda uno? Postrado en rodillas delante. Sí o sí. Y esas muletas a veces pueden ser nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros negocios, nuestros contactos. Y Dios nos quita eso, para hacernos entender que esta vida es temporal y que si no le apuntamos a la eternidad, vamos a estar dando vueltas, como el pueblo de Israel. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón en relación con esto? Nuevamente, estas palabras tienen propósitos eternos que se aplican a la luz de la eternidad. Por eso este concepto riña con el tema de la prosperidad. ¿Me hago entender? Y es cierto, hay capítulos donde dice Malaquías, por ejemplo, trae los diezmos al alfolí y probarme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Y seguramente algunos pueden decir, sí, he sido fiel porque Dios ha colocado en mi corazón ser fiel y el Señor ha derramado bendición espiritual y económica. Yo lo puedo hacer porque es Dios. Pero eso requiere dependencia, porque cuando el creyente toma la decisión de decir, es que le apunto a lo eterno, le interesa más lo eterno que lo temporal, y suelta, y está dispuesto a soltar. Si a usted y a mí nos cuesta soltar, es porque la tenemos aquí, es porque nuestra mirada está puesta en esta vida, y no está mal, pero ¿dónde está nuestra prioridad? Y eso a veces se nos vuelve como el ancla en barco, no nos deja avanzar. Y no nos deja avanzar, porque tenemos nuestra mirada enredada con las cosas de este mundo. Y en el momento, a la luz del concepto que venimos construyendo de que la voluntad de Dios presente y futura nadie le puede hacer resistencia, un día usted y yo, algo que no podemos negar, es que vamos a estar delante de la muerte y vamos a mirar para atrás y decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿En qué enfoque está mi familia? ¿En qué enfoque está mi corazón y mi mente? El salmista, mire lo que planteó. Salmo 48:10. Porque este Dios es Dios nuestro, ¿qué? Eternamente. O sea, Dios no es de Dios de los 80 años o de los 90 años. Es Dios eterno. Y allá no lo vamos a encontrar. Y para siempre. Pero mire lo que dice aquí interesante. Mire lo que dice la segunda línea o afirmación. ¿El qué? Él nos guiaría aún más allá de la muerte. Y yo como me imagino eso, y perdón si soy atrevido, yo me lo imagino de la siguiente manera, y es estar a las puertas de la muerte y pasar por esa puerta y entrar al cielo y encontrarse al Señor Jesús. Y escuchar su voz. Juan 10:27. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y me siguen. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Y yo creo que no hay nada mejor para el creyente y descansar en eso que decir, yo me voy de este mundo, pero a quien me voy a encontrar al otro lado es al Dios de las Escrituras, al Dios con el que andé de la mano, al que escuché, al que obedecí. Ese es el temor que tiene la humanidad frente a la muerte, a lo desconocido, a lo que no sabe. Pero usted y yo, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, sabemos qué nos espera. Y es un Dios que nos va a seguir guiando más allá de la eternidad. Hace poco en la iglesia murió la mamá de alguien, de una de las esposas de los ancianos. Y a mí no me gusta ver los muertos, no sé ustedes, su expresión y demás, pero una de las cosas que dialogaba yo con ella es, y ella
reflexionamos un poco sobre la vida, que es así, pasa en segundos, ahí vamos todos. Y esto se queda acá, y además de todo se funde, el banco, ¿sí? Si no lo queman a uno, bueno, en fin, no sé. Pero ¿qué tan conscientes somos de esa realidad? ¿Y qué tanto estamos viviendo nuestras vidas con las prioridades del reino de los cielos? Y en eso los estaba confrontando el Señor Jesús. Bien, vamos a abrir el otro capítulo y vamos a ver el hombre cómo reacciona en medio de toda esta situación y todas esas circunstancias que están pasando y sentimientos y milagros y cosas que están ocurriendo allí. Vamos a mirar allí. Versículo 17. Espérate que me quedó esto como torcido. ¿Ustedes alguna vez no se han perdido? Que no me quiero perder, o si me pierdo bien. Ay. Bien, sí, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa, ¿me qué? Me consume. ¿Y qué estaba ocurriendo en medio de esta situación a la luz de los hombres? Y es que, como les dije, cada año los judíos subían a celebrar allí al templo la fiesta de la Pascua, a presentar sacrificios, y esto se volvió algo habitual. Escúcheme, algo habitual. Y al convertirse en algo habitual, se volvió en algo que es común. Y al ser algo que es común, pues empieza a perder valor. ¿Y eso qué quiere decir? Que para ellos, en ese momento de la historia, se les habían dado claramente unas instrucciones de cómo debería ser el comportamiento y el manejo del templo. Y como se les empezó a volver algo habitual y común y de poco valor, se relajaron y cayeron en un concepto que hoy en día nosotros encontramos que se llama pragmatismo, y es preferencia por lo práctico y útil. Y a veces el creyente cae en ese engaño, y es que tenemos que vivir esta vida de afanes, y se nos olvidan algunos detalles que son muy importantes para ejercer nuestro ministerio, para vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Y entre esos detalles hay uno muy importante que olvidó el pueblo de Israel y se relajó, y es la santidad. Y cuando el pueblo de Israel se relajó con ese concepto, le abrió las puertas en el templo a muchas prácticas que no eran lícitas ni permitidas dentro del templo. Y entre esas era estar traficando con la fe de las personas. A veces el creyente le sirve a Dios viviendo una vida sin santidad. ¿Usted sabía eso? Usted y yo le podemos servir a Dios sin santidad. Podemos estarnos, perdón la expresión, dejándonos manosear, ni siquiera abrazar, manosear por el pecado. Y viviendo una vida desde el punto de vista bíblico, relajada, a la luz de los principios de Dios. Y estar abiertamente expuesto al pecado y no considerarlo como algo grave. Pensando que lo más importante es servir, hermanos, y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a la luz de lo que estamos estudiando, y el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. El Señor fue paciente con el pueblo de Israel durante alrededor de 21 años. 21 años. Y fue paciente, y fue paciente, y fue paciente. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, obró en la vida de la iglesia, si lo podemos traer a aplicación hoy en día, a la iglesia local o a la iglesia universal. Cualquier pecado que usted esté practicando lo afecta a usted como primera persona, a su familia y a la iglesia. Y además, si usted está sirviendo, tenga mucho cuidado, porque se expone a la disciplina de Dios. Y eso también va para mí. Que mis manos, mis oídos, mis ojos, mi mente,
está enfocada en las cosas de Dios. Perdón si me pongo en primera persona. Pero cada creyente debería tener esa actitud de estar viviendo una vida en santidad para la gloria y honra de Dios. Y vemos en el Antiguo Testamento que hubieron personas llamadas por Dios que con el deseo de servir le embarraron. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan? Que Samuel se demoró para presentar ¿qué? Sacrificio. ¿Sí se acuerdan o no? Primera Samuel. Y entonces era Saúl y estaba haciendo lo correcto, que era supuestamente ofrecer sacrificio de la manera incorrecta. Porque era correcto adorar y presentar sacrificio a Dios, pero él no era el llamado a hacerlo. Y se aceleró y lo hizo. Y a los segundos o minutos o días llegó Samuel y, hermano, ¿usted qué hizo? Y versículos más adelante encontramos que a un lado. Entonces no se deje, y eso también va para mí, no se deje enredar por el afán y el querer hacer y hacer y hacer. Porque para Dios es importante que seamos íntegros para poderle servir de tal manera. La obediencia tiene como consecuencia natural la santidad esencial, no opcional, para servirle a Dios. Debemos obedecer a Dios para poder en sus manos ser útiles para la gloria y honra de su nombre. Segunda cosa que vemos aquí, versículo 18. Entonces, de capítulo 2 de Juan, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? En pocas palabras, el utilitarismo. Valora a Dios y a las personas, por lo que hacen, ¿y qué? Y no por lo que son. Y tenemos que tener mucho cuidado también con eso. Aquí estos con el Señor Jesús, el Dios del universo. A ver, muestre usted, a ver qué es lo que hace. Y a veces usted y yo nos dejamos enredar, hermanos, por el estar haciendo. Y creemos que por estar haciendo, somos. No, cuidado con eso. Y lo mejor de todo es que a veces valoramos a Dios por lo que hace y no por lo que es. Y por eso cuando Dios no hace lo que nosotros queremos que haga, a la manera que queremos que lo haga y en el tiempo que queremos que lo haga, nos disgustamos con Dios. Y por eso algunos creyentes se disgustan con Dios y no vuelven a la iglesia local. Y se disgustan con Dios. Pero se nos olvida que Él es Dios soberano y puede hacer su voluntad. Y cuidado con lo siguiente también. Y es que muchos creyentes se valoran a sí mismos y a los demás. O sea, esto no es solo vertical, sino también horizontal. Nos valoramos a nosotros mismos por lo que hacemos y por lo que los demás hacen. Uy, ese hermano, ¿cómo sirve? Y a veces nos relajamos y no tenemos cuidado con la vida del hermano. Espero que no sea aquí, en esta iglesia local, eso. Pero debemos estar pendientes de eso. Una pregunta, ¿usted cree que Dios lo dejaría de amar o lo amaría menos si usted deja de hacer algo para Él, entre comillas? Piense en el siguiente escenario. Si usted es un empleado, pierde su trabajo, no tiene los recursos, pierde su salud, ¿Dios lo va a dejar de amar? No. Dios ya manifestó su amor en la cruz del Calvario por nosotros. Y no nos tenemos que dejar enredar por esto. Y otro concepto que está también detrás de esto es que a veces nos creemos tan especiales que creemos que nadie más puede hacer lo que yo hago o lo puede hacer mejor que yo. ¿De dónde sale esto? Mire lo que dice Marcos capítulo 9 versículos 38 y 40. Dice, Jesús le respondió diciendo, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él, ¿qué? No nos sigue. Y se lo prohibimos porque ¿qué? A veces nos creemos tan especiales en ese utilitarismo y en ese hacer o en ese considerarnos tan buenos que creemos que nadie puede hacer lo que nosotros hacemos o no lo puede hacer mejor. Y mire lo que le contesta el Señor Jesús. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y esto nos recuerda que Dios se guarda el derecho de usar a quien Él quiere. Él levanta a quien Él quiere y sienta a quien Él quiere.
Y esto va también en relación con este tema porque a veces somos un poco egoístas en querer hacer las cosas y no darle la oportunidad a otros para que los hagan y para que les sirvan al Señor. Y Juan lo entendió de la siguiente manera: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y en medio de estas verdades, la reflexión sería: podemos saber todo este conocimiento y tenerlo acá, y se puede quedar ahí, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué estamos haciendo? Y algunos teólogos lo han planteado así: que nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras creencias orales, verbales, se unan con aquellas que son funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo estemos esforzándonos y pidiéndole a Dios que coloque en nosotros el querer como el hacer, su voluntad, para vivir una vida ajustada a su palabra y a la luz de los principios del reino de Dios. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que a veces sabemos y tenemos mucho conocimiento, pero afuera esto a veces se nos enreda y es nuestra vida funcional o práctica. Y todo esto que a veces entendemos y masticamos y tenemos ahí que sí, las cosas del reino de los cielos y no afanarnos y demás, quedan a veces en recintos como estos, o en 45 minutos o 55 minutos que ya van. Pero le invito y lo animo, y eso también va para mí, a que con la ayuda de Dios, nuestra teología confesional, verbal, esté siendo esa teoría o esa práctica funcional en nuestros días, que estemos aplicándola y la estemos viviendo a la luz de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Oramos? Padre, Señor, te bendecimos, oh Dios, porque seguimos sorprendiéndonos en tu palabra de quién eres tú. Y aún, Señor, estamos convencidos que en la eternidad vamos a seguir admirando, entendiendo, comprendiendo quién eres tú. Gracias, Dios, por estas promesas que están en tu palabra, que no dependen de nosotros, que dependen de ti. Y al entender y comprender que dependen de ti, podemos confiar, Señor, que serán realidad en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que nos cuesta poner nuestra mirada en la eternidad y en tus cosas, oh Dios. A veces nos dejamos enredar por el afán del cada día, por cosas que, como hoy estudiábamos o recordábamos, tú has prometido, Dios, proveer para nuestras vidas cuando tenemos un enfoque correcto. Y tú sabes la vida de cada uno de nosotros y cómo está en esta mañana, dónde está su corazón, dónde está su mente, Señor. Y queremos rogarte, oh Dios, que en el poder de tu Espíritu Santo nos permitas ver aquellas cosas que tenemos que confesar probablemente, o que tenemos que dejar a un lado, o que tenemos que dar el paso para avanzar, Señor, y hacer tu voluntad. Gracias porque podemos pensar en la eternidad, que es una realidad, en que vamos a escuchar tu voz más allá de la muerte, Señor. Y eso nos da paz, nos da confianza en que el Dios que hoy escuchamos, el Dios que nos habla, el Dios que nos da instrucciones, nos seguirá dando instrucciones y nos seguirá hablando más allá de esta vida, Señor. Gracias porque nos deleitamos, Señor, en tu presencia en medio de la iglesia, en medio de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque podemos decir que tú has provisto para nuestras necesidades en cada una de las cosas que hemos necesitado, Señor. Gracias, Dios, por esa paz, ese gozo, ese amor, esa plenitud que podemos vivir en ti. Y, Señor, y recordamos a aquellos que probablemente estén sentados aquí en esta mañana y esto sea locura, porque así lo dice tu palabra y de alguna manera es locura para el hombre natural, Señor. Pedimos por la salvación de sus almas, que puedan pasar de este reino natural a este reino espiritual y puedan ver con los ojos espirituales y por fe la obra del Señor Jesús que también nos recordábamos. Gracias por el Señor Jesucristo, porque todo esto lo podemos confesar, todo esto lo podemos creer, todo esto lo podemos vivir porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Gracias por su vida, Señor, y gracias por lo que hizo por nosotros.
te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén.